Continuando en lo que viene a ser el tema de la aplicación de un insecticida. Este es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. A veces hay el desconocimiento de cómo aplicar, de en qué momento aplicar, y eso lo vamos a detallar, y creo que es el tema fundamental también de esta capacitación que estamos siguiendo. Primeramente debemos conocer qué debe aplicarse, o sea, qué nosotros debemos aplicar. Y hay que considerar varios temas acá. Primeramente, la seguridad, en este caso, de lo que nosotros vamos a aplicar. Esta seguridad viene desde el conocimiento prácticamente de lo que nosotros queremos realizar en una localidad determinada. Conocer es un tema fundamental que nosotros debemos entender. La eficacia de los productos al momento de nosotros tener el criterio y el criterio técnico adecuado de que posterior a esa intervención de control nosotros a implementar los costos, la aceptabilidad, en este caso de actividad en la comunidad. Por eso es necesario el tema de la comunicación que nosotros realicemos frente a lo que se nos presenta en nuestra localidad. La disponibilidad del producto que sea de calidad. Y este es un tema de nosotros como responsables de las actividades, asegurar que nuestra actividad primeramente, ¿qué es lo que nosotros deseamos al momento de hacer nuestras intervenciones? ¿Dónde debe aplicarse? Que también es otro tema fundamental que de nosotros debemos tener conocimiento. Por ejemplo, si estamos frente a una actividad, primeramente conocer nuestra localidad, conocer el tema de nuestra jurisdicción, de nuestra localidad, considerar en ese mecanismo el tema de la cantidad o de la cantidad de viviendas o sectores de nuestra localidad, que es un tema fundamental, de los requisitos, en ese caso de la cobertura a alcanzar siempre y cuando nosotros implementemos el tema de apoyo de la comunicación, del mensaje comunicativo de lo que nosotros estamos desarrollando en nuestra localidad, y lo que viene a ser la focalización en caso que sea sectores o puntos focalizados en nuestra localidad. Yo creo que este tema fundamental que nosotros debemos siempre tener conocimiento en relación también a lo que viene a ser cuándo nosotros debemos aplicar una actividad de control. Y esto es tema fundamental que nosotros debemos considerar el tiempo requerido para cubrir la zona proyectada, en lo que viene a ser la duración del efecto, los requisitos epidemiológicos del momento de nuestra actividad que nosotros debemos implementar y cómo debemos aplicar. Este es un tema fundamental, el cómo debemos aplicar, que este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, considerar acá las actitudes, el manejo del personal en actividad, en lo que es manejo de equipos y seguridad por parte del personal. Yo creo que ese es un tema fundamental que nosotros debemos conocer bien. Esto es, por ejemplo, el cuándo nosotros debemos implementar. Significa acá varios temas, no solamente de repente a lo que viene a ser el efecto, los requisitos, cuando nuestra subida, en este caso el tema epidemiológico esté en subida, para poder por lo menos contener el aumento del número de casos. Pero cuando ya está diseminado, es necesario implementar toda nuestra artillería en el control en toda la jurisdicción de nuestra localidad. Yo creo que este es un tema que nosotros como equipo técnico debemos siempre estar analizando en nuestras intervenciones de control. Un tema fundamental es el tema de lo que viene a ser el tratamiento focal o control larvario, en este caso que es la inspección cuidadosa por parte del personal de salud que implementa en las actividades la destrucción, el tratamiento con el producto químico, en este caso con el piriproxifen, o con el tratamiento en este caso de la herbicida. El mensaje educativo, que es un tema que tiene que apuntarse con el fin de asegurar la colaboración y la participación de la comunidad. Este mensaje educativo con lo que viene a ser garantizando la calidad, en este caso el mensaje con comunicación con calidad, escuchando qué sabe la comunidad de la actividad que estoy implementando, qué sabe del problema que nosotros estamos asumiendo dentro de la jurisdicción de mi localidad. Y esto es un tema fundamental que a veces estos mensajes no captamos o no llegamos a percibir, y por lo tanto a veces nuestra actividad es una actividad, yo diría, sin participación de la comunidad, porque a veces hacemos la actividad, desconocemos qué sabe la comunidad de mi actividad y no lo involucramos por lo menos al
tema de la inspección de cómo estamos encontrando en su vivienda, cuál es el problema que se está encontrando en cada una de las viviendas. Yo creo que este es un tema fundamental que debemos analizar en conjunto, el llenado de los formatos, que también ese es un tema fundamental, la anotación de los datos de trabajo realizado que debemos nosotros ir encaminando en nuestra actividad. Esto, por ejemplo, también hay que tener en cuenta en dónde no se recomienda aplicar los tratamientos, por ejemplo, con la herbicida, con el piriproxifen, en recipientes inservibles, debido a que la eliminación prácticamente va a hacer que nosotros también eliminemos nuestro tratamiento. En las botellas, en latas rotas, en juguetes rotos, en tapas de botellas, en cilindros viejos, en objetos en desuso que no se puede eliminar, en los acuarios, en los bebederos, en instalaciones sanitarias, en caso actual, en vajillas, ollas y otros envases, en recipientes herméticamente tapados, en letrinas y en lo que viene a ser charcos en agua, canales de agua corriente, ríos, pantanos, remansos de los ríos. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Las condiciones que aseguran la calidad del tratamiento focal: tenemos adiestramiento del personal, aplicación del herbicida, del criadero real y potencial no destruido, la supervisión de campo permanente, la organización operativa, el apoyo de la participación de la comunidad. Estos tienen que ver un tema fundamental, que son justamente la supervisión que nosotros debemos emplear como responsable de nuestra actividad, un personal que esté capacitado, la organización prácticamente desde la implementación con la logística, con la distribución por manzanas, de cada uno de los sectores, el apoyo en este caso de la participación de la comunidad a través de los mensajes educativos de la actividad que se viene implementando en nuestra localidad. La cobertura en un control larvario debe ser al 100% en este caso de mi localidad. Y esto, por ejemplo, si las viviendas cerradas, renuentes, deshabitadas es mayor al 5%, generar mecanismos para sensibilizar acerca sobre efectuar las acciones de control con la autoridad competente, en este caso con todas las autoridades de nuestra localidad, encabezado por nuestro alcalde distrital, provincial, y lograr de esta manera la disminución de las mismas. Acá tienen que entrar todos los entes, organizar las brigadas, en este caso especialmente para la actividad del vector principalmente. Hay que ver el tema que las gotitas son pequeñas, escapan a la acción de las gotitas. Hay que ver que tiene un caso de la coincidencia también del horario de aplicación por la actividad. Ese es un tema que nosotros debemos tener siempre en cuenta. La nube de aerosol, este es un tema fundamental, y el uso de la nebulización. Hay que ver el tema que hay que aplicar, que sean responsables en la transmisión del dengue desde el aplicado con criterios técnicos que se ha señalado. El tamaño de las gotitas, que justamente los equipos motopulverizadora, como son las motomochilas, tienen que ser aplicadas con máquinas calibradas en el sentido del tamaño de gotas, que debe ser aproximadamente de 25 micras, que es lo suficientemente adecuado para la permanencia en nuestros ambientes que nosotros estaríamos aplicando. Este es un tema fundamental en lo que viene a ser el control. También tenemos este tamaño de gotitas que van de acuerdo al tipo de gotas, y vamos a ver los diámetros de las gotas gruesas, la polarización gruesa, polarización en fría, las neblinas que nosotros estamos viendo, en este caso de 50 a 100 micras, los aerosoles que son de 0,1 a 50, en este caso los fumigantes que van de 0,001 a 0,1 y los vapores menor a 0,0.1. Hay que tener en cuenta que generalmente tenemos esto, lo que viene a ser número de gotitas obtenidas, y esto va en 1 milímetro, y esto va en la cobertura de superficie, cuánto más o menos permanecen acá. Hay que ver que las gotas que promedio que nosotros utilizamos más o menos permanecerían 1500 por centímetro cuadrado. Esto es en lo que viene a ser aerosoles en envases fríos. Hay una pregunta que justamente está haciendo el amigo Roberto Ríos Chuquipiondo, en lo que dice: ¿se puede usar un solo insecticida para huevos, larvas, pupas y adultos? Son pasos diferentes. Hay que entender dos cosas. Primeramente, que el huevo prácticamente son actividades mecánicas, físicas, que nosotros realizamos para sacarla de la superficie de los depósitos. No hay insecticida o visidas, digamos así, para lo que viene a ser la aplicación directa hacia el huevo. En lo que viene a ser el tema de lo que en este caso las larvas, generalmente lo que buscamos es
generalmente utilizar productos en estadios de la fase acuática que sean moléculas o familias de moléculas diferentes a lo que viene a ser tanto la fase acuática y la fase adulta. ¿El por qué utilizar moléculas diferentes? Nosotros podemos utilizar moléculas diferentes para no acelerar el mecanismo de resistencia del vector a los productos químicos. Lo que nosotros debemos siempre apuntar, amigos, es que ese proceso o ese mecanismo de resistencia no podemos nosotros acelerarlo debido a una sobreexposición, tanto en la fase inmadura, que son los estadios acuáticos, como la fase adulta, porque si nosotros sobreexponemos al vector tanto en estadios acuáticos, que son los estadios inmaduros, versus los estadios adultos, lo que vamos a hacer es acelerar, porque estamos sobreexponiendo al vector en sus dos fases bien diferenciadas, tanto la fase adulta como la fase acuática, y el mecanismo natural, digamos, de la Aedes aegypti, lo que va a hacer, va a comenzar que esas enzimas comiencen a desarrollar su mecanismo de resistencia a productos químicos, y si nosotros sobreexponemos en los estadios adultos ese mecanismo enzimático, va a desarrollar que también el zancudo llegue a un mecanismo genético, y al último el gen KDR va a hacer que nosotros tengamos, o sea, cuando apliquemos productos químicos de cualquier, digamos, si es órgano fosforado, órgano clorados o piretroides, ya haya resistencia, una resistencia a cualquier familia de los productos químicos. Lo que debemos buscar siempre es no acelerar ese proceso o ese mecanismo de resistencia para que nos tenga todavía utilidad, o sea, tenga vida útil el producto químico que estaríamos aplicando en episodio de brote. Es por eso que el ministerio, justamente el sector salud, ha recomendado utilizar un producto químico como son el malatión, que es un órgano fosforado, y un inhibidor de desarrollo, en este caso que viene a ser el piriproxifen. Son dos tipos de moléculas diferentes para evitar ese aceleramiento de lo que viene a ser la resistencia a productos químicos. Esto hemos visto y tenemos el problema actualmente en nuestras regiones del norte, en la macrorregión norte, si hablamos Tumbes, Piura, Jaén, Cajamarca, Amazonas y San Martín, donde en el vector Anopheles albimanus, debido a la sobreexposición que se da en la parte agrícola, porque tenemos que tener en cuenta que el Anopheles en el norte tenemos Anopheles albimanus como vector principal de la transmisión de la malaria, ha desarrollado su mecanismo de resistencia a un punto de vista genético. Justamente este mecanismo genético, el gen KDR de los vectores, ha desarrollado y prácticamente lo que ha hecho que no tengamos producto químico adulticida, en este caso adulticida, que puedan matar, digamos, la mortalidad, la eficacia respectiva, o sea, tenían mortalidad mayor al 98% de la población del vector Anopheles expuesto a productos químicos. Y esto origina que nosotros tengamos de repente, digamos, el problema a veces en regiones que si se presentase problemas que teníamos que actuar inmediatamente, pero haciendo ya un control de tratamiento en las personas, o sea, tratar a las personas que fueron diagnosticadas positivas y a sus colaterales para que nosotros tengamos, digamos, el impacto esperado en el control. Esto hace que nosotros veamos como el tema de la sarcovirosis, que es más letal, digamos, más agresivo, y tenemos alta mortalidad, como hemos visto en las primeras presentaciones, es recomendable primeramente actuar con un control físico, luego con lo que viene a ser el control en los estadios inmaduros, y salvo en brote epidémico por lo que viene a ser por el vector Aedes aegypti, en caso de dengue o chikungunya o zika, se recomienda la aplicación de lo que es en este caso las nebulizaciones. Entonces este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta para que nosotros no tengamos el impacto respectivo. Esto un poco para saber bien claro, digamos, cuánto demora para caer en un metro de acuerdo al tamaño de gotas y la distancia que se puede desplazar, digamos, las gotitas de los aerosoles con productos químicos. Por ejemplo, si hablamos de diámetro 500 micras, en este caso la pulverización gruesa, tenemos
más o menos cuánto queda por minuto, el tiempo más o menos es de 2.5 por segundo, la distancia que recorre es 1,37 metros. En lo que nos interesa, las micras de 50 a 20, por ejemplo, tenemos la nebulización, queda 4.5 metros, tenemos acá el tiempo que requiere es de 52 segundos y la distancia que se desplaza más o menos es 29 metros. Va desplazándose en todo el ambiente donde nosotros apliquemos en los ambientes, digamos, de nuestras viviendas. Igual, por ejemplo, el tamaño de las micras de 20 micras, que son los aerosoles medios, queda 78 centímetros. El tiempo para caer a 1 metro es de 5 minutos y la distancia que se desplaza es de 164 metros. Y así sucesivamente de acuerdo al tamaño de las micras. Un tema fundamental que nosotros queremos siempre tener en cuenta, el efecto de la inversión térmica. Este es un tema fundamental, el horario apropiado de la aplicación de los productos químicos. Nosotros no podemos aplicar en cualquier horario nuestras intervenciones porque lo que vamos a originar prácticamente, primeramente, malgastar el presupuesto o el poco dinero que tenemos, que no tengamos el impacto esperado con el control respectivo. Y vemos, por ejemplo, que en las primeras horas y al atardecer, primeramente, hay que tener que se forma una capa de aire frío, digamos casi a nivel del suelo, y por lo tanto nuestras viviendas tienen una capa de aire frío o en horas muy tempranas o en áreas muy tardes, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Luego se forma una capa de aire caliente o una capa de aire frío. Cuando tenemos en horarios mayores a lo que viene a ser la aplicación de repente 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde prácticamente, y tenemos por ejemplo que hay una capa casi pegada a nosotros, capa de aire caliente, luego tenemos una capa de aire frío y una capa de aire más frío. Entonces acá tenemos que la capa de aire caliente prácticamente lo que va a permitir es la salida de las nebulizaciones, al menos cuando apliquemos con lo que viene a ser actualmente que se viene aplicando las termonebulizadoras, equipos de nieblas calientes. Lo que va a hacer es que nosotros tengamos la salida de las nieblas a la capa, digamos, siguiente, porque es una capa de aire caliente que permite la liberación fácilmente y no, digamos, la permanencia de nuestros aerosoles o nuestras nubes que se vienen aplicando, sino fácilmente se viene saliendo fácilmente y por lo tanto el impacto esperado en la actividad de nuestras nebulizaciones no va a ser lo que nosotros quisiéramos tener, es decir, en el control adecuado o en el control que nosotros quisiéramos que haya al momento de hacer nuestras aplicaciones. Esto un poco para ver el tema de la medición. Tenemos ahora técnicas basadas en láser, tenemos por ejemplo ahora actualmente la del hilo electrocalentado, que es un método técnico que se basa en medir las gotitas de choque con alambre electrocalentado, que no es adecuada para las nebulizaciones térmicas, solamente para lo que viene a ser nebulizaciones en frío, como son los equipos pesados de nieblas frías o lo que viene a ser los equipos como son las motopulverizadores generadores de nieblas frías. También tenemos otra técnica de movimiento ondulatorio con portaobjetos, que viene a ser una técnica muy sencilla que nosotros debemos tratar de aplicar cuando hacemos evaluaciones, que viene a ser con un cristal de microscopio revestido. El revestimiento en este caso de nuestra lámina cubre objeto debe ser realizado con óxido de magnesio. Puede ser también realizado con silicona o con teflón. Esto permite que nuestras gotitas al momento de entrar en contacto con nuestras nubes o movimientos ondulatorios queden impregnados en nuestra lámina portaobjeto. Estos sean llevados a nuestro microscopio y a través de lo que viene a ser nuestros oculares, que viene a ser con las medidas respectivas, con nuestro micrómetro, nuestras cuadrículas respectivas, me permita en este caso realizar el conteo de las gotas y tener el volumen medio de nuestra aplicación respectiva, es decir, cuánto realmente es el tamaño adecuado de lo que viene a ser las gotitas de nuestra aplicación. El desafío de la lucha antivectorial justamente hay que debe ser muy a menudo utilizado como último, en este caso, como último instrumento en el control. En la descentralización de los servicios debe ser que el personal debe ser entrenado
tiene que ser una adquisición oportuna. El control urbano de los vectores debe haber un compromiso de nuestras autoridades, de la responsabilidad por parte de todos los componentes y el compromiso comunitario. Vamos a ver un poco la fórmula madre, en este caso, por ejemplo, que nos permita ver, y vamos a detallar posteriormente lo que viene a ser el tema de cómo obtener las concentraciones. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración final por volumen final. Esto, por ejemplo, me va a permitir que nosotros tengamos, digamos, la cantidad de producto a utilizar. Un tema fundamental que justamente nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser ciertas innovaciones en el manejo integrado de los vectores de importancia en salud pública. Y esto generalmente vamos a ver en el tema del dengue, chikungunya y zika, que es en este caso de la Aedes. Vamos a ver que justamente actualmente tenemos siempre el problema principalmente de nuestro Aedes aegypti. Hay que tener que la cobertura se dan a veces a nivel de individual de vivienda, manzana o colonia, pero rara vez se da a nivel de lo que viene a ser centro urbano porque no existe un programa de salud pública. En los arbovirosis existen múltiples factores, es decir, justamente en lo que viene a ser diferentes escalas espaciales y temporales, creando patrones de transmisión, persistencia y dispersión. Entonces, a veces tenemos el tema de las escalas de espacio, digamos así, de la facilidad de nuestras áreas geográficas temporales de acuerdo al tiempo. Hay que tener en cuenta, se ha demostrado que hay una alta proporción de viviendas a veces cerradas o cuyos habitantes niegan el acceso por un factor determinante que fracase a veces nuestras actividades de control. El Aedes aegypti sigue siendo, digamos, el vector transmisor de las arbovirosis, aun cuando la densidad proporcional es muy baja. Hay que tener en cuenta que a veces hay densidades bajas, que hay transmisión activa de lo que viene a ser las arbovirosis, como es el tema del dengue. Los modelos matemáticos sugieren que se basta al menos con una hembra Aedes aegypti por persona por día para causar en este caso la transmisión local del dengue. Este es un tema fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que a densidades de indicadores entomológicos bajos significa todavía riesgo de transmisión para lo que viene a ser la enfermedad del dengue, y esto en zonas donde la temperatura llega a 28 grados centígrados y la inmunidad poblacional va entre 0% y 67%. Hay estudios en este caso de Fox y colaboradores del año 2000. Hay que entender bien claro que la Aedes aegypti tiene una digamos, gran capacidad reproductiva, cuya presencia se maximiza cuando se encuentran en bajas densidades, como ocurre después de las medidas de control. Es por eso que a veces la reinfestación de áreas intervenidas, si no hubiera la sostenibilidad por parte de la comunidad, esta reinfestación, o sea, esta densidad poblacional presente en algunas viviendas de algunos sectores o manzanas de nuestras localidades, se vuelven nuevamente a reinfestar a niveles que significan riesgo de transmisión en nuestra jurisdicción. Es por eso necesario que nosotros lleguemos con un mensaje claro a la comunidad para asegurar mi sostenibilidad de las intervenciones que nosotros estaríamos teniendo en algún momento en mi localidad. Hay que ver también el tema de la resistencia, a veces que lo que viene a ser a la resequedad, por ejemplo, en el tema de los huevos, que a veces puede permanecer viable hasta por más de un año. En el tema del manejo de los integrados es necesario realizar un análisis situacional, un planeamiento en el tema de los diseños, una implementación de las actividades, un seguimiento y evaluación de lo que nosotros implementamos. Esto lo recomienda la OMS en lo que viene a ser nuestro manejo integrado de los vectores. En relación al análisis situacional, esto hay que entender que este es un análisis a escala amplia y a escala local. Lo que recomienda la OMS, si tenemos análisis a escala amplia, viene a ser la jurisdicción nacional y estratificación por lo que viene a ser en este caso las municipalidades, provincias, departamentos o regiones según sea el país. En lo que viene a ser en este caso este análisis consiste en elaboración de mapas de endemicidad, epidemiológicos y la distribución de los vectores que se dan en nuestras regiones. El análisis a nivel local y es más puntual, es un análisis a nivel regional, donde tenemos el análisis de localidad, de barrios, de urbanización y lo que viene a ser la estratificación para comprender la microepidemiología, o sea, analizar más pequeño nuestra epidemiología,
desde un punto de vista ya de localidad, en este caso de lo que viene a ser manzana, de sector manzana o vivienda, en lo que estaríamos teniendo el problema de transmisión. Después de análisis se puede caracterizar cada área para luego determinar nuestras intervenciones. Es decir, nuestro análisis microepidemiológico y microentomológico que nos permita analizar en conjunto es ver bien la caracterización primeramente de los sectores, de cada sector con sus manzanas respectivas, qué estrategia nosotros vamos a implementar nuestras intervenciones. La planeación y diseño. Existen herramientas para el control de vectores químicos y no químicos. Es importante elegir métodos de control de vectores atendiendo a su eficacia sobre parámetros epidemiológicos y la eficacia en el control de los vectores. La implementación es recomendable aplicar intervenciones cuya eficacia esté bien comprobada a los parámetros entomológicos y principalmente socioconductuales del lugar. Seguimiento y evaluación. Se debe establecer indicadores claros mediante los cuales se hagan seguimiento del programa y de su éxito, midiéndolos con escala de tiempo y fuentes de datos verificables para cada indicador. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? No estamos como contradiciendo lo que dice nuestra norma técnica porque también lo está considerando. Se recomienda que los índices de pupa y o adulto como indicadores de riesgo o de éxito. O sea, hay que implementar indicadores que signifiquen el tema de riesgo, es decir, relacionado a la población, al ser humano, para nosotros estratificar nuestros escenarios de acuerdo a la localidad y a la positividad que hay en cada una de nuestras localidades. Más que indicadores basados como son las ovitrampas y lo de muestreo larvario, dado que también los adultos, las hembras, representan el último eslabón también en la transmisión y tienen un alto valor epidemiológico. Se ha cuestionado mucho en lo que viene a ser el tema de los indicadores larvarios y son los más empleados en la primera instancia, ya que no requiere mayores habilidades técnicas y del personal y son útiles para obtener información a corto plazo. Esto es un tema justamente que nosotros son facilidades técnicas, pero en este caso hay que establecer áreas y niveles de riesgo de transmisión. Yo creo que acá es necesario ya ir mejorando en tema de los indicadores, porque se ve que indicadores tradicionales podemos tener con indicadores bajos transmisión de la enfermedad de las arbovirosis. Hay que entender que a pesar que los indicadores basados en pupa y adulto son los más ambiciosos, en este caso para la infestación y el riesgo de transmisión, en este caso hay dichos umbrales de densidad de la transmisión actualmente todavía no han sido validados por completo. Se ha demostrado sólidamente su capacidad predictiva del riesgo de transmisión, o sea, no hay una validación de estratificación, digamos, de niveles de riesgo como lo hay, por ejemplo, para otros indicadores como son los indicadores, el índice de infestación de vivienda o índices aédicos. Hay que tener en cuenta que recientemente la vigilancia entomológica también ha incluido, por ejemplo, el tema de monitoreo de susceptibilidad de los insecticidas y la determinación de los mecanismos de resistencia, como son el tema de los bioquímicos y los moleculares. Hay que entender que la vigilancia entomológica sigue en algunas directrices, en este caso la del CDC 2010 y de la OMS 2013. Estos pueden consistir en evaluación de formulaciones o nuevos compuestos para el control, o sea, las pruebas de eficacia biológica, bioensayos para determinar la susceptibilidad e intensidad de la resistencia a los insecticidas y de la determinación de los mecanismos de resistencia con ensayos bioquímicos y pruebas moleculares. También se ha visto que hay ciertos indicadores no entomológicos y esto es un tema que nosotros también debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en lo que viene a ser la distribución y densidad poblacional de las poblaciones humanas. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, las condiciones socioeconómicas, vivienda y de servicios públicos y el clima fundamentalmente. Hay que entender que el monitoreo periódico y sistemático permite ¿qué cosa? Obtener un diagnóstico basal de la resistencia y con el tiempo evaluar en este caso los perfiles de resistencia de las poblaciones locales de nuestros vectores, en este caso de la Aedes aegypti, en nuestra jurisdicción que nosotros estaríamos
evaluando. En conclusión, ¿qué nos recomienda OMS o PS? Que es recomendable adoptar métodos basados en pupas y adultos, principalmente el vector adulto, que ya prácticamente es el mecanismo de directo casi de la transmisión que estaríamos nosotros teniendo en nuestras jurisdicciones. Hay ciertos indicadores que, por ejemplo, todavía lo vamos a mencionar para que ustedes tengan conocimiento. Primeramente son los muestreos con ovitrampas. Dentro de estos muestreos con ovitrampas tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser los famosos HIPOS, que son los índices de positividad de ovitrampas, que viene a ser número de casas con ovitrampas positivas entre el total del número de ovitrampas instaladas por 100. Tenemos el índice de densidad de huevos, que viene a ser la tasa de ovipostura de la Aedes aegypti, que viene a ser el total de huevos sumados entre las ovitrampas positivas, y esto significa la cantidad de huevos que hay por cada ovitrampa instalada en nuestra localidad. Hay que tener que esto tiene utilidades que nos proveen información sobre la distribución espacial, es decir, la presencia, ausencia y del vector, y temporal en el tiempo, ya que se realiza una actividad semanal. El monitoreo de la infestación en áreas libres del vector o de baja transmisión, justamente escenario 1, evaluación de intervenciones basadas en el control de adultos para ver el nivel de reinfestación, y lo que viene a ser prueben materiales para establecer colonias y realizar estadios de susceptibilidad, resistencia, insecticidas y otro, búsqueda de virus. Tenemos también el índice de lo que viene a ser el índice aédico, que la OMS le relaciona a índice de casas positivas. Tenemos número de casas con Aedes en estadios inmaduros entre el número de casas inspeccionadas multiplicadas por 100. El índice de recipientes, que viene a ser número de recipientes con larvas de Aedes por cada entre recipientes inspeccionados multiplicado por 100. Y el índice de Bretao, que viene a ser el número de recipientes con Aedes estadios inmaduros entre lo que viene a ser la total de casas inspeccionadas por 100. El índice en este caso de Bretao nos indica, nos proporciona información sobre los hábitats más predominantes, los hábitats más comunes que hay dentro de lo que viene a ser nuestras viviendas. Tenemos otro indicador que viene a ser justamente lo que recomienda nuestra OMS o Organización Panamericana de la Salud, son los muestreos pupales. Primeramente considera, por ejemplo, el índice de pupa por persona, en este caso por hectárea o por manzana. Entonces acá viene a ser el índice de pupa por persona, cuánto es, viene a ser, por ejemplo, cuánto es la pupa promedio por persona en lo que viene a ser en nuestra localidad. Tenemos el otro, lo que viene a ser la segunda cuerda de la productividad, que viene a ser la estimación, importancia relativa de cada tipo de criadero, calculada en el partir del porcentaje de pupas de Aedes aegypti del total recolectadas por tipo de criaderos. Esto es principalmente en lo que viene a ser la productividad. Primeramente el tema de riesgo, que viene a ser la primera, que viene a ser pupas por personas, y el otro es la operatividad, cuántas pupas se tiene por cada tipo de criadero. Es decir, si hablamos de cilindros, si hablamos de baldes, o si hablamos de tanques bajos, o si hablamos de material en desuso. Entonces este indicador va a ver el tema de productividad, cuál es mi recipiente más productivo en relación a la presencia del vector Aedes aegypti que estaría en nuestra localidad. Yo creo que estos indicadores me va a permitir bien, digamos, conocer de cerca primeramente el tema de riesgo, y segundo, me va a poder ayudar a seleccionar técnicamente mis recipientes más productivos en lo que viene a ser el nivel, digamos, de operatividad de este indicador. Tenemos también el muestreo de adultos, que viene a ser el índice de casas con adultos, en este caso sobre el número de casas con adultos de Aedes aegypti por 100. Entonces acá tenemos con presencia y el número de casas adultos con presencia y el total de casas inspeccionadas. El índice de densidad de adultos, tenemos abundancia relativa del vector Aedes aegypti. ¿Cuántos tenemos en este caso de población adulta por las casas positivas con presencia de Aedes aegypti? Entonces esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, en que la vigilancia entomológica tenemos que tener una confiabilidad de la información, es decir, que me permita asegurar, digamos, lo que nosotros estamos reflejando,
y principalmente que estas condiciones ambientales cambian de un lugar a otro y las poblaciones de mosquito también fluctúan en el tiempo y en el espacio. Es por eso que nosotros siempre debemos monitorear o realizar el monitoreo en lo que viene a ser nuestras actividades de control. Entonces hay que tener en cuenta principalmente que nuestras actividades de control, como primer instrumento tenemos entonces el control físico y químico generalmente, y a veces se utiliza lo que viene a ser cuando hay transmisión el rociado espacial a ultra bajo volumen, que son esos, o a veces también el rociado espacial con nieblas calientes, porque ya existe una transmisión en lo que viene a ser la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta que como respuesta de emergencia ante los brotes rápidamente las poblaciones de mosquitos adultos va a tener, digamos, un impacto inmediato, pero su efecto a veces es efímero, es decir, que es casi instantáneo, que va a matar esa población. Realizamos una segunda y una tercera intervención y se evalúa de repente si requiere otra intervención más. Pero esto hay que tener en cuenta que si nosotros no garantizamos, digamos, como piedra base de nuestras actividades de control, el control larvario, lamentablemente me va de nuevo a seguir generando población adulta en vuelo, por lo tanto me va a continuar con la transmisión, y debido a que el producto del control, en este caso en estadio adulto, es de efecto instantáneo. Su función preliminar es eliminar los mosquitos en estadio adulto. Se encuentran en mosquitos infectados, no es una herramienta de manejo poblacional del vector, y por lo tanto nosotros tenemos que tener en cuenta lo que nosotros vamos a aplicar. En relación, la OMS también recomienda los tratamientos residuales. Esto es particular en este caso porque nosotros debemos aplicar nuestras intervenciones en los sitios de reposo, en este caso del vector Aedes aegypti, dentro de las viviendas. También hay otras maneras de hacer nuestras actividades de protección y de prevención frente a la presencia de repente del vector, como son las mallas, los mosquiteros en puertas, las mallas fijas en puertas y ventanas, los mosquiteros, para así un poco reducir la población del vector en nuestras viviendas. También hay otros métodos de control, como son la liberación de mosquitos irradiados genéticamente modificados, como también hay la liberación de bacterias como son las Wolbachia. Otros tipos de control que nosotros vemos que se está utilizando actualmente, tenemos el control químico, en lo que viene a ser actualmente del piriproxifén. Tenemos control adulto, que actualmente se está utilizando los ultra bajo volumen, o lo que viene a ser a nieblas calientes. También el control residual justamente es lo que a veces también recomienda OMS, busca reducir el contacto vector virus hombre, la química, en este caso intradomiciliaria, que actúe con el tiempo aproximadamente entre 3 a 6 meses, eliminando en este caso o disuadiendo o repeliendo al vector de los mosquitos. ¿Qué busca la aplicación residual? Prácticamente la aplicación residual que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es un poco asegurar en un periodo de 3 a 6 meses que no tengamos el contacto vector, en este caso, en lo que viene a ser el vector, el virus y el humano, en lo que viene a ser la triada perfecta de transmisión. Es por eso que se busca justamente asegurar que la superficie donde reposan el vector Aedes aegypti esté con productos impregnados por un periodo entre 3 a 6 meses. Esta publicación lo van a tener ustedes, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. También hay otros controles biológicos que se tienen utilizando, que se ha mencionado. Lo que estamos hablando justamente, el manejo ambiental, que permite justamente modificar a través del contacto vector humano y la presencia del virus mediante la destrucción, justamente la alteración y la eliminación o el reciclaje de contenedores inservibles que no son útiles, que funcionan como hábitat del vector. Justamente es un problema que tenemos en muchas regiones de la selva, en donde en temporadas de lluvia o del nororiente, en temporadas de lluvia, prácticamente permite el almacenamiento de agua debido a que tiene la capacidad para, como recipiente, de almacenar el agua, y el criadero, formarse un criadero. Pero hay que evaluar cuáles son los criaderos predilectos, en este caso, para la capacidad, en este caso, reproductiva del vector. Y esos estudios nosotros debemos ir implementando
cuál de los recipientes positivos tenemos alta capacidad reproductiva para generar población que me va a emerger a un estadio adulto. Y esto creo que es una tarea que nosotros podemos ir implementando en nuestras actividades para ver. Es muy diferente tener 1000 o tener 100 botellitas, 100 botellas, o de repente vayamos 10 cajas de botellas o 100 chapitas tiradas en el ambiente versus a lo que viene a ser el criadero predilecto, como son las llantas, donde tiene penumbra, tiene humedad y tiene nutrientes, microalgas, en este caso, que me genere la alimentación de la Aedes aegypti en estadio de larva para su evolución a pupa y adulto, que me genera mayor población, tiene, digamos, una capacidad productiva, llamemos así, una capacidad de generar el vector muy de alto, digamos, una alta capacidad reproductiva para el vector. Entonces, esto es un tema fundamental que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Y las nuevas tecnologías, en este caso, como lo que viene a ser la evaluación mediante estudios pilotos en la región como Brasil, Colombia, México, Cuba y Estados Unidos, en la liberación de machos infectados con Wolbachia, y la liberación de mosquitos genéticamente, o son mosquitos irradiados, en este caso, en lo que viene a ser la esterilidad por parte de los machos, y a veces cuando hay la unión a través de la Wolbachia con generación con el sexo, digamos, de la Aedes aegypti hembra, prácticamente, digamos, hay un desarrollo, digamos, anormal, digamos así, un desarrollo no normal en lo que viene a ser, en este caso, la población nueva, la nueva progenie que estaría generando nuestro vector Aedes aegypti hembra. Acá unas estrategias para que se conozca bien en lo que viene a ser algunos vectores de importancia en salud pública, como tenemos el anófeles, el cules, la luxomia y los triatominos, en relación a lo que viene a ser actividades como es, por ejemplo, reordenamiento del medio. Tenemos también mejora de la vivienda, en todos los vectores se aplica, en lo que viene a ser la recolección de residuos y otros materiales. Por ejemplo, acá es fundamental en lo que viene a ser anófeles. Tenemos acá culex, tenemos luxomias y triatominos. En el mejora del alcantarillado tenemos el aedes, el anófeles y el culex. Tenemos en abastecimiento de agua potable en los tres primeros. Tenemos en la planificación urbanística en todos los vectores en lo que viene a ser el tema. También tenemos el control de, digamos, mecánico físico, que viene a ser en esto. Tenemos, por ejemplo, el lavado prácticamente es en Aedes aegypti y en cules. Tenemos acá la eliminación de sitios como es el tapado adecuado de mallas, tapas, el drenaje, tenemos el rellenado y la filtración. Principalmente va el tapado en lo que es Aedes aegypti, las mallas, tenemos el drenaje, tenemos acá la desecación o el desecado. Tenemos el uso de barreras de protección como son los mosquiteros que van en todos los vectores, las mallas para ventanas y puertas en todos, vestimenta adecuada principalmente en Aedes, anófeles, culex y las luxomias. Tenemos acá también lo que viene a ser el tratamiento, en este caso enfocadas a reducir la densidad e incrementar la mortalidad. Tenemos acá los adulticidas y los larvicidas. En este caso prácticamente el rociado térmico, la que se recomienda para Aedes aegypti, el rociado extradomiciliario o el trabajo a malame o el trabajo volumen, que viene a ser los equipos pesados. También se utiliza el Aedes aegypti. También tenemos los larvicidas, que vienen a ser insecticidas químicos o reguladores de crecimiento, que actualmente se viene usando en lo que viene a ser Aedes aegypti. Y también lo que viene a ser los mosquiteros impregnados, que son para todos los vectores de forma tradicional. También mosquiteros de forma tradicional, que también para todos los vectores. Los repelentes personales, que se utilizan para casi todos los vectores, a excepción de los triatominos. Las mallas impregnadas con insecticida para todos los vectores. Las cortinas impregnadas con insecticida para todos los vectores. Tenemos acá también el control biológico, el uso de herbicidas biológicos. Tenemos hongos entomopatógenos y las nuevas tecnologías que se utilizan, por ejemplo, para lo que viene a ser Aedes aegypti, en este caso la liberación de mosquitos con bacterias endosimbióticas. En este caso tenemos la liberación de mosquitos transgénicos y la de mosquitos irradiados. Tenemos lo que viene a ser la Wolbachia, que es considerado como una bacteria endosimbiótica.
Las actividades, en este caso, de prevención y de rutina, que prácticamente es la que se realiza el día a día, la respuesta a notificación de casos, que hemos visto, la respuesta frente a brotes, que es un tema fundamental, y lo recomienda la OPS, la OMS en el año 2018, justamente áreas sin transmisión, pero con riesgo entomológico, hay que realizar en este caso actividades, áreas con transmisión de baja densidad en el caso de dengue, con intermedia en transmisión y con alta transmisión en lo que viene a ser en este caso para dengue, y áreas de episodias cuando son presencia de vectores Aedes aegypti o Aedes albopictus, próximas áreas silvestres con registro de primates no humanos muertos o enfermos con fiebre amarilla. Hay que entender bien claro que no existe una sola estrategia uniforme en lo que viene a ser la vigilancia y el control de los vectores. Hay que tener en cuenta que se puede conocer y aplicar de acuerdo a nuestra realidad local en lo que viene a ser por cada situación de nuestra localidad o de nuestra región. Por ejemplo, es el tema del manejo ambiental y la legislación, que es un tema fundamental, el control y la eliminación física de los criaderos, principalmente en el tema de la participación de nuestra comunidad, con participación de la comunidad, el tratamiento físico, químico, biológico, que es un tema fundamental, los criaderos productivos, el tratamiento focalizado, que es un tema que nosotros debemos entender por un perímetro de 100 a 300 metros, hemos visto que prácticamente el vector se desplaza en 350 a 200 metros, aseguramos 300 metros y vamos ampliando de acuerdo a nuestra realidad local, si se estuviera de repente notificando en viviendas cercanas al foco encontrado. El rociado espacial a ultra bajo volumen con gran cobertura y las nuevas tecnologías que han demostrado impacto epidemiológico. El tratamiento focalizado, lo que nosotros estamos hablando, que prácticamente es un tratamiento entre 100 a 300 metros, donde se deben realizar actividades como eliminación de criaderos o aplicación de herbicidas químicos, el rociado residual a ultra bajo volumen, el rociado intradomiciliario en forma especial con ultra bajo con equipo portátil, y la promoción de medidas de prevención a nivel de viviendas y de protección personal. Este es un tema que nosotros siempre debemos tener en cuenta, el involucramiento, en este caso de la familia o de la comunidad, en asegurar la protección de los miembros de cada una de las familias. Vamos a ver un tema importante en lo que viene a ser los abordajes de los determinantes ambientales en la salud, justamente que fue una pregunta de las primeras horas para poder quedar en claro. Primeramente, hay que tener en cuenta que hay factores ambientales como el clima y otros cambios ambientales que tienen a veces influencia en lo que es, en este caso, las enfermedades transmitidas por vectores. Estos factores pueden expandir la distribución geográfica de dichas enfermedades y expandir temporalmente la transmisión, con lo que influyen, digamos así, en la morbilidad y en la mortalidad de estas arbovirosis, principalmente referido al dengue. Ciertas estrategias, digamos, a la vigilancia y el control de los vectores. Primeramente, integrar las determinantes ambientales de la salud, que es lo que justamente fue la pregunta, que es fundamental, que esto nos va a ayudar a ver, digamos, la realidad de la transmisión en nuestra localidad, qué factores, digamos, facilitan la presencia del vector y la dispersión del vector Aedes aegypti. Promover un enfoque intersectorial, es decir, de varios sectores. Promover la gestión insegura, en este caso, del agua, que es un problema, del saneamiento que a veces hay en nuestra localidad deficiente, y lo que viene a ser en este caso también de lo que es en este caso factores protectores de la salud. Hay que fortalecer los programas de salud, que lo recomienda la OMS, capacidades del personal de salud en la capacitación al conocimiento de lo que viene a ser, en este caso, por ejemplo, la biología, la ecología, de lo que viene a ser la vigilancia, de las estrategias de control, de los horarios propicios, conocer cuándo, cómo aplicar a través de nuestras capacitaciones, considerar las acciones de control vectorial en situaciones de desastre o emergencia sanitaria, como se ha visto, y documentar también las lecciones aprendidas para que nuestra población o nuestros, digamos, nuestros compañeros de trabajo a devenir o futuros también que estarían incorporando, conozcan bien sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas relativas al abordaje de las determinantes ambientales y el control de los vectores. Hay que tener en cuenta la focalización, que es un tema fundamental, y esto nos ayuda principalmente
a orientar y a priorizar los recursos de nuestro sector en la práctica de las intervenciones efectivas y relacionadas con el abastecimiento, almacenamiento, principalmente en el agua, en el saneamiento, en la higiene, en los residuos sólidos que son el material a veces de los inservibles que se forma, y los sistemas de información sobre aspectos epidemiológicos y entomológicos, e integrar indicadores ambientales que informar para la toma de decisiones. Este es un tema fundamental. El abordaje también, en este caso, del cambio climático en las modificaciones ambientales, ecológicas, que ayuda de repente a acelerar el mecanismo de lo que viene a ser el desarrollo de huevo a vector adulto, que prácticamente se ha cortado en 7 días promedio. El diagnóstico permitirá tomar decisiones adecuadas para reducir el impacto ambiental y priorizar las actividades de salud ambiental en el riesgo de transmisión. Hay que siempre tener en cuenta elaborar nuestro plan estratégico. Este es un tema fundamental. ¿Qué es lo que esperamos, digamos, nosotros como parte, digamos, de profesionales o técnicos encargados de nuestras actividades? En este caso, el plan estratégico es la que se define los recursos humanos, financieros y tecnológicos y las estrategias de vigilancia y control a implementar, por lo menos en un periodo determinado, que es el más mínimo 5 años, asignar recursos priorizando las zonas vulnerables, establecer y fortalecer sistemas de vigilancia epidemiológica y entomológica y ambientales, que es un tema fundamental. Esto justamente es necesario incluir también dentro de la vigilancia epidemiológica, dentro de la vigilancia entomológica, implementar un sistema de mecanismos de vigilancia epidemiológica donde vaya la temperatura, donde vayan las lluvias, donde vaya el tema de lo que viene a ser el tema la generación de residuos sólidos, todo el tema ambiental que se genera en relación a la presencia de los vectores para designar nuestra estrategia de control más adecuada. Y esto es un tema que nos permite que nosotros conozcamos bien, por ejemplo, el tema de un mapeo de áreas vulnerables, en donde nosotros podamos ver el riesgo ambiental y vectorial que nosotros debemos estar relacionando en relación a los servicios de agua, saneamiento, manejo y disposición de los residuos sólidos y las condiciones higiénico-sanitarias, en este caso de las viviendas. Hay viviendas que honestamente tienen saneamiento extremadamente deficiente, donde a veces solamente rellenan el agua y lo que originan es tener, digamos, el criadero más adecuado dentro de la vivienda que me genere el riesgo para la familia, para mi manzana y para mi localidad prácticamente donde nosotros estamos viviendo. Integrar indicadores de vigilancia de salud ambiental en la vigilancia entomológica y epidemiológica para identificar riesgos asociados a las condiciones ambientales, realizar un diagnóstico en el almacenamiento, en el manejo y la disposición final de los envases y los productos químicos. Hay que ver estrategias innovadoras, que es un tema fundamental que nosotros debemos ver de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra realidad entomológica, epidemiológica y ambiental, y fortalecer los indicadores de sectores sobre cómo bien los determinantes ambientales en la salud y las estrategias de vigilancia y control de vectores. Hay una pregunta del amigo Roberto Ríos donde me dice: para combatir los vectores se tiene que hacer una desinsectación periódica mensual o no es necesario. Primeramente, en relación a lo que viene a ser el tema de los vectores de importancia en salud pública, como es en este caso el Aedes aegypti, lo que nosotros primeramente debemos tener en claro dos cosas. Primeramente, en que debemos conocer, digamos, a través de la vigilancia entomológica, ver bien la abundancia para entendernos bien del vector y la dispersión del vector. Y segundo, en lo que viene sería prácticamente el control propiamente del vector, debemos ser técnicamente conscientes en el momento que nosotros debemos aplicar. Si nosotros pensamos que nuestra aplicación debe ser mensual, bimensual o semestral, lamentablemente lo que vamos a hacer es desarrollar su mecanismo de resistencia del vector Aedes aegypti y por ende el Aedes aegypti va a desarrollar su mecanismo de resistencia enzimática y luego a un mecanismo ya de resistencia genética de acuerdo a la sobreexposición del vector. Lo que nosotros debemos tener en cuenta que no podemos llegar
a una sobreexposición de acuerdo o debido a una aplicación permanente de productos químicos. Es por ende, nosotros debemos siempre ir pensando la vida útil de mi plaguicida que yo estoy utilizando para el control de la Aedes aegypti debe permanecer el mayor tiempo con la actividad que estoy haciendo del control del vector Aedes aegypti, con el control del vector Aedes por lo menos un tiempo adecuado que me dé seguridad del impacto que yo al momento de aplicar mi producto químico a través de las nebulizaciones en frío o en caliente me dé el resultado esperado. Si nosotros aplicamos periódicamente en forma mensual, bimensual, trimestral o semestral un producto químico, lo que voy a hacer, voy a originar que ese vector Aedes aegypti me origine o desarrolle su mecanismo de resistencia y por último no me sirva. Entonces, amigos, debemos ser cautos primeramente en conocer mi vigilancia entomológica en relación a la Aedes, en relación a la Anófila, en relación a la Luxomia o al vector que estoy haciendo, para nosotros tener, digamos, los criterios más adecuados en lo que viene en nuestra intervención. Hay que evaluar algunos factores condicionantes que también me originan el problema. Por ejemplo, estamos hablando del tema de generación, indicadores ambientales, como es la temperatura, como son las lluvias, como es el tema también de los manejos de los residuos sólidos intradomiciliarios, como son los inservibles, como es también el tema de, en este caso, de lo que viene a ser las horas continuas de agua que tiene nuestro poblador. Estos factores se tienen que analizar en forma conjunta: temperatura, humedad, horas de agua, material en desuso inservible, para que nosotros podamos emplear estrategias técnicamente más adecuadas y focalizadas, porque si nosotros aplicamos por aplicar masivamente, permanentemente, lo que voy a originar prácticamente es resistencia a los productos químicos en el vector Aedes aegypti. Es por eso que hay que siempre tener en cuenta el enfoque intersectorial en la vigilancia de los vectores. Hay que tener participación de todos los sectores para que se involucren frente a un problema que no solamente de repente sea de un determinado sector, como es el tema de salud pública. Por ejemplo, el tema del agua, hay que ver el tema de saneamiento, el tema de las horas continuas de agua, cuáles serían los sectores o las localidades más vulnerables debido al tema de que no hay un permanente horas continuas de agua. Hay que también ver el tema de lo que viene a ser el diseño de proyectos en el tema de inversión para lo que viene a ser el tema de mejorar las horas continuas de agua. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, el trabajo temático en lo que viene a ser los determinantes ambientales en el pacto de lo que viene a ser para sensibilizar. De repente vayamos a lo que viene a ser, por ejemplo, la tema de transportes y comunicaciones. Cuando tenemos, por ejemplo, que en ciudades del norte tenemos una alta cantidad de unidades móviles pequeñas, como son las mototaxis o motolineales, y esto que me genera cantidad de llantas, y estas llantas son los criaderos más predilectos que tiene el Aedes aegypti, porque tiene la penumbra, tiene la temperatura, tiene el agua que se acumula por las lluvias, y por ende son criaderos predilectos para la Aedes aegypti para su desarrollo y continuar con su ciclo biológico. Entonces, amigos, este es un tema que nosotros debemos justamente buscar, fortalecer las acciones que permitan generar beneficios en las estrategias saludables, con la participación y el compromiso también de los diferentes sectores que deben estar participando activamente. El tema de la participación de la comunidad es fundamental, y hay que ver el tema también en la que se debe considerar que los programas de entornos saludables, en este caso, involucren directamente en este caso a las viviendas, al tema del manejo ambiental y el manejo vectorial, con participación activa de nuestra población, de nuestra comunidad. Y hay que ver un tema que facilite los procesos, en este caso que tengan por objeto integrar el tema ambiental y el vectorial, en este caso en las redes existentes de entornos saludables. Hay que ver también, en caso de situaciones y desastres, el trabajo multidisciplinario, los planes de contingencia, conformar los comités técnicos, incluir la sala situacional de salud,
a nivel de todos los sectores, principalmente de repente en el sector donde esté nuestra autoridad local, como una salva situacional intersectorial donde todo el mundo esté involucrado sobre las actividades que están realizando en el control de los brotes epidémicos, tanto de dengue y otros sectores. Formar lo que viene a ser el COE regional, el Centro de Operaciones de Emergencias Regionales, que actualmente se viene implementando por el tema de lo que viene a ser esta gran pandemia que venimos sufriendo. Definir las estrategias de comunicación dirigidas a la población acerca de las medidas de vigilancia y control de los vectores. El tema de la comunicación debe haber siempre un vocero oficial a nivel de nuestra región o de nuestro distrito, donde debe ser la única persona que informe sobre los avances, sobre la situación que actualmente, por ejemplo, a nivel de la pandemia lo está haciendo nuestro señor presidente, el señor Martín Vizcarra. Justamente eso es un vocero oficial que te dé la garantía y la seguridad de las actividades como Estado se vienen realizando en en este caso de la pandemia a nivel del Perú y en nuestros brotes que podríamos ser por nuestras enfermedades transmitidas por vectores a nivel regional, sería nuestro gobernador, nuestro alcalde o nuestro director regional de salud que con la venia de nuestra autoridad regional que es el gobernador. Entonces siempre debe haber una comunicación entre Estado y la comunidad para que también se involucre en lo que viene a ser. Hay que ver también establecer los mecanismos de supervisión, las capacitaciones locales y diseñar instrumentos técnicos que permitan orientar e implementar medidas de la prevención y el control vectorial. Hay que documentar y sistematizar la información. Es un tema. Vamos a pasar la clasificación de los tipos de virus de dengue y circulación de transmisión, signos y síntomas de la enfermedad del dengue. Y esto lo vamos a pasar algo para que se conozca verdaderamente la enfermedad. Primeramente hay que saber qué es un arbovirus. Hemos hablado de un arbovirus y a veces desconocemos. La enfermedad del dengue identifica agente causal y el vector de transmisión y los serotipos del dengue que vamos a puntualizar. Primeramente, arbovirosis se define como una enfermedad viral transmitida por artrópodos, en este caso por el Aedes aegypti, hematófagos, siendo lo más importante en este caso los mosquitos, que en este caso produce y uno de ellos es nuestro Aedes aegypti. Tenemos los diferentes tipos de familias de los virus, Tocoviridae, por ejemplo, alfavirus, chikungunya, fiebre mayaro, encefalitis de Aquina. La familia Flaviviridae, en este caso tenemos dengue, zika, fiebre amarilla, encefalitis nilo occidental. Guayavirae tenemos el fiebre de Oropuche y el Reovirae tenemos otros tipos de enfermedades. Entonces, la familia donde estamos hablando del dengue prácticamente pertenece a la familia Flaviviridae. En este caso tenemos dengue, zika, fiebre amarilla y la familia Togaviridae tenemos acá lo que viene a ser el más común, chikungunya, fiebre amarilla, chikungunya y fiebre de Mayaro, chikungunya y fiebre de Mayaro. Esto un poco para conocer bien el tema del virus del dengue. Esto es creo que algo importante que debíamos conocer prácticamente. La familia Flaviviridae tenemos en este caso, hemos dicho que se conoce arbovirosis porque es transmitida por un vector, en este caso el Aedes aegypti. El material genético es un ARN monocatenario, tenemos 4 serotipos, dengue 1, 2, 3 y 4, 19 genotipos que hay que conocerlo bien, que es necesario la variabilización de lo que viene a ser. Actualmente se habla de un genotipo nuevo que es el genotipo cosmopolita o cosmopolitan. Entonces, esto es un tema fundamental que nosotros hemos considerado necesario. Contiene proteínas estructurales, tenemos la proteína pre-M, tenemos la envoltura y la cápside, tenemos proteínas no estructurales como es la NC1, NC2A, NC2B, NC3, NC4, A, NC4B, NS5. Esto un poco para ver el tema de la estructura del virus y esto hace la diferencia que prácticamente tengamos que nosotros tener. Esto es prácticamente la estructura viral y si nosotros vemos las proteínas que prácticamente conforman, vamos a ver la proteína M, que prácticamente es una proteína que vemos acá en lo que viene a ser.
Tenemos una proteína C, tenemos nuestro material genético que es el ARN, tenemos justamente en lo que viene a ser el dímero de la envoltura, el trímero, que prácticamente permite en este caso ver la facilidad que tiene a veces el virus para ingresar. Y lo que quiero yo mostrar justamente, los serotipos de dengue. Prácticamente hay inmunidad específica para toda la vida para cada serotipo. En este caso, no existe inmunidad cruzada, es decir, que yo me enfermo con serotipo 2 y me da inmunidad para el serotipo 3 o 4. No, todos los serotipos producen enfermedad grave y mortal si producen. La variación genética va dentro de los serotipos y hay una mayor virulencia y en este caso mayor potencial epidémico, depende de algunas variantes genéticas dentro de cada serotipo. El dengue hay que entender que es una enfermedad única, es una sola enfermedad y se consideran para el tema del manejo clínico como parte en una fase inaparente, una fiebre indiferenciada, va variando a lo que viene a ser el tema de un dengue con señales, sin señales, sin señales de alarma y con señales de alarma, y al último llega a una enfermedad del dengue grave. Entonces esto un poco para conocer la parte de la fisiopatología de lo que viene a ser del dengue, prácticamente la liberación de la NC1, en este caso de las citoquinas proinflamatorias y anticuerpos plaquetarios, en este caso, hace lo que origina un daño endotelial y plaquetogenia. Tenemos el aumento de la permeabilidad vascular, es justamente donde se va a la capacidad, digamos, a la extravasación del plasma, que se va en nuestra cavidad abdominal, y a veces esto conlleva a que haya un shock, un sangrado, un daño en el órgano blanco. Tenemos nuestra información por parte del sector salud, de las normativas, las etapas de la fase. Tenemos la clasificación del dengue sin señales de alarma, con señales de alarma y dengue grave. Tenemos acá en lo que viene a ser la fase crítica de la enfermedad, prácticamente las manifestaciones hemorrágicas, la fase de convalescencia, el rash que es común, y lo que viene a ser el manejo clínico de acuerdo a la gravedad que se debe realizar con la bioseguridad necesaria, en este caso los mosquiteros. La convención del virus a las manifestaciones clínicas del dengue. Esto un poco para entender bien, esto es lo que viene a ser las envolturas. Prácticamente lo que yo quería manifestar un poco es la variabilidad de los serotipos y genotipos del virus dengue. Y esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que dentro del serotipo del virus dengue tenemos 4 serotipos, y dentro de estos serotipos tenemos variabilidad que son los genotipos. En caso del virus dengue 1 tenemos la variabilidad genotipo 1, 2, 3, 4 y 5. En caso de lo que viene a ser el virus dengue 2 tenemos 5 genotipos. El América Asia, el Asia 1, el Asia 2. Tenemos acá también el cosmopolita, que es un tema que actualmente se viene notificando en nuestro país, el cosmopolita. Tenemos el selvático, que es exclusivamente los primates. En el dengue 3 tenemos 4 genotipos, 1, 2, 3 y 4. Algunas consideran también el genotipo 5, pero tenemos 4 genotipos. El dengue 4 tenemos 4 genotipos, 1, 2, 3, y el selvático, que es exclusivamente los primates. Más o menos el año de ingreso en el Perú, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en el dengue 1, América-África, en 1990, en el dengue 2 tenemos el América en 1995, el América-Asia el 2001 al 2010. El cosmopolita tenemos el 2019, el dengue 3 tenemos el genotipo India el 2001 y el genotipo 4 en Indonesia el 2001. Más o menos esto es un tema para que nosotros conozcamos bien en lo que viene a ser la coinfección de lo que es en este caso los serotipos. Se ha hablado, por ejemplo, que existen 4 circulaciones en un área de expansión geográfica. Ha resultado en un aumento de la ocurrencia de las coinfecciones, que es un tema fundamental por dengue. Los estudios evalúan el impacto clínico de las coinfecciones por dengue. El estudio se explora el impacto de coinfección en las manifestaciones clínicas y parámetros de laboratorio. Antes de pasar a esto, vamos a una inquietud que tiene nuestra amiga Ingrid
Jacqueline, donde se menciona bien claro, por ejemplo, en el tema de, para estimar el impacto de una posible epidemia de dengue se podría controlar los inservibles o reservorios de agua, sería factible. Hay que tener en cuenta en lo que viene a ser primeramente nuestro vector, mientras nosotros lo podemos tener en densidades apropiadas, en densidades bajas para entendernos bien, donde no significa el riesgo. Si nosotros tenemos, digamos, actividades donde no demos las condiciones adecuadas, como son los criaderos, material en desuso, inservibles o recipientes con agua, prácticamente esto va, digamos, a imposibilitar o no dar las facilidades que el vector continúe dentro de nuestra vivienda. Prácticamente lo que va a hacer es que ese vector, cumpliendo su fase, digamos, fase acuática, que es más o menos un periodo de 15 días, digamos que demoraría en promedio 7 actualmente con las temperaturas del cambio climático, y la fase de desarrollo adulto del vector, que son un promedio de 30 días, prácticamente si no cuenta el vector adulto con las condiciones favorables de material en desuso, inservibles o recipientes de repente mal almacenando el agua o de repente con condiciones no de saneamiento adecuado dentro de las viviendas, ese vector no va a continuar, digamos, continuando con su ciclo biológico del vector, es decir, que ya no vamos a continuar con la presencia de huevos, la presencia de larvas, la presencia de pupas o vector adulto. Por ende, es necesario que nosotros implementemos nuestras actividades de control lo más técnicamente adecuado, es decir, nosotros eliminando adecuadamente en lo que viene a ser, digamos, materiales de desuso como son los inservibles, y tapando, lavando, escobillando y tapando adecuadamente, prácticamente ya no vamos a dar posibilidad de la presencia. Hay que entender que para iniciar una propagación de una enfermedad debe haber también el tema de la circulación del agente. En este caso estamos hablando, si hablamos del dengue, hablamos del virus dengue. Si hablamos de la enfermedad de chikungunya, el virus chikungunya. Y si hablamos de lo que viene a ser la enfermedad del Zika, hablamos virus Zika. Entonces, tiene que estar tanto el vector, que es el vehículo, y el agente causal, que puede ser una persona que haya venido de una zona endémica con presencia de lo que viene a ser circulación del virus dengue en una localidad cercana o una localidad de repente que uno por trabajo está migrando a nuevas áreas. Entonces, este trabajo de investigación que se hizo, por ejemplo, en las coinfecciones del virus dengue, prácticamente se hizo un tema de muestreo de 290 muestras de suero positivos con NC1, que es una prueba recomendada por la OMS, donde 280 fueron positivas para PCR para dengue, y en esto las notas médicas de 262 pacientes fueron disponibles para análisis. Se identificaron los 4 serotipos del virus dengue. De los 262 pacientes que se realizaron con positividad, prácticamente 40 pacientes, el 15.3%, tenían coinfección por dengue, es decir, que había más de de otras enfermedades. En caso de lo que viene a ser la circulación en simultáneo del virus dengue 1 con virus dengue 2, había una proporción de un 85% que había una co-circulación o de repente de pacientes ya enfermos, pacientes enfermos con virus dengue 1 y virus dengue 2 de un 85%. En caso de lo que viene a ser virus dengue 1 y virus dengue 3, había una presencia en pacientes de un 12.5%, y en virus de dengue 2 con virus de dengue 3 estamos hablando de una presencia del 2.5%. ¿Qué quiero decir con esto? De otros 222 pacientes, 84.7% fueron infectados con un solo serotipo. Es otro estudio que son una monoinfección. En este caso se encontró, por ejemplo, el virus dengue 1 en 76.6% y el virus dengue 2 un 19.8%, predominando en este caso el virus dengue 2. Las coinfecciones por virus dengue no son infrecuentes en una región, es decir, son frecuentes. En una región hiperendémica y pacientes coinfectados están hacia las manifestaciones clínicas más graves en relación con pacientes monoinfectados. Es decir, que puede haber una cocirculación, como hemos visto acá, prácticamente, mire,
Recuerden bien que estamos viendo digamos, en pacientes que tienen las dos cargas virales, virus dengue 1 y virus dengue 2, prácticamente de un 85%. Entonces, esto hace que nosotros tengamos en cuenta que el dengue ahora se ha vuelto hiperendémico en muchos países con los 4 serotipos cocirculantes con fluctuaciones de los serotipos denominantes en el tiempo y la ubicación. Algunos estudios han sugerido que el virus dengue 2 conduce a una enfermedad más grave, mientras que el virus dengue 1 es responsable de una enfermedad más leve. La cocirculación de múltiples serotipos del virus dengue en la misma región facilita la aparición de coinfecciones en lo que viene a ser con las tasas que van de un 5%, 30%, 40% y 50%. Las manifestaciones clínicas del dengue varían entre pacientes coinfectados y monoinfectados. La previsión del número creciente de coinfecciones explora las diversas características y la gravedad de la enfermedad asociados con coinfecciones. En este caso, indudablemente mejora las muestras de comprensión dinámica y el impacto de estas infecciones. Hasta donde sabemos actualmente, estos estudios tienen mayor número de pacientes coinfectados por virus dengue, lo que permite en este caso una interpretación más confiable de los hallazgos en relación a la cocirculación. Esto un poco para entender los genomas ensamblados en relación al tema de la visualización a través de lo que viene a ser las pruebas de laboratorio. Justamente tenemos acá, es posible que por ejemplo adquirir una coinfección por una sola picadura de mosquitos en áreas endémicas que circulan más de un serotipo, ya que se ha demostrado que la presencia de serotipos, la presencia de 2 serotipos del virus dengue en un mosquito. Entonces amigos, acá hay que entender bien claro que yo puedo tener de repente 2 tipos de serotipos al momento de desarrollar la enfermedad del dengue en forma, digamos, simultánea, para entendernos en espacio y en el tiempo, en una persona, en este caso en un mosquito. Entonces, la coinfección puede ser posible si el paciente es picado por 2 mosquitos diferentes en un periodo corto. Es posible que las coinfecciones en humanos aumenten aún más la debilidad del comportamiento de la alimentación del Aedes aegypti. El Aedes aegypti hembra se alimenta numerosas veces del huésped durante cada ciclo gonotrófico, lo que aumenta las oportunidades de la propagación de enfermedades transmisidas. Entonces esto puede ser que la cocirculación, en este caso de 2 serotipos en el momento del virus dengue en el mosquito, se ha demostrado debido cuando existe circulación, en este caso, en poblaciones, en seres humanos de más de un serotipo. Entonces el vector puede tener, se ha mostrado que el vector puede tener la presencia de 2 hasta 3 serotipos, como hay el estudio que se ha mostrado que puede tener la presencia hasta de 3 serotipos. Los pacientes con coinfecciones parecerían desequilibrados hacia las manifestaciones clínicas graves, como lo demuestra la mayor frecuencia de la enfermedad grave, en este caso a través de la trombocitopenia, el derrame pleural. Tenemos elevaciones de los niveles de creatinina y la presencia de signos de advertencia, signos graves. Sin embargo, las manifestaciones hemorrágicas y las hemoconcentraciones no parecieron ser mayores en grupos coinfectados. Las coinfecciones deberían alterar la presencia clínica, como se sugiere el mayor número de síntomas, como son a veces las diarreas, las artralgias, las mialgias, entre otros pacientes con coinfección de pacientes monoinfectados. Entonces hay que entender bien claro que esta coinfección, digamos, dentro del vector Aedes aegypti por más de un serotipo se ha dado, como hay el estudio que se ha hecho en circulación, en donde se ha podido evidenciar que puede circular hasta 3 serotipos en forma simultánea. Vamos a ver un tema de mucha importancia en lo que viene a ser el control de la Aedes aegypti. Justamente esta es una publicación de OMS donde han hecho justamente por control de la Aedes aegypti en áreas urbanas un enfoque sistémico a una dinámica compleja. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que hacer una actividad de control no solamente es decir, ver de repente puntualmente al vector, sino que hay también los factores adicionales que tienen gran influencia para lo que viene a ser la presencia, la dispersión y por ende la transmisión de la enfermedad del dengue. En este caso, primeramente, este trabajo es un trabajo realizado de investigación operativa por la Organización Mundial de la Salud,
donde a partir del siglo XX Aedes aegypti fue eliminado en la mayoría de los países, con excepción de Caribe, Florida, Venezuela. Sin embargo, en 1970 la mayoría de los países fueron reinfestados. Este es un tema fundamental que nosotros debemos entender. Y esto, antes había un programa antes vertical prácticamente que garantizaban tipo formación militar, que garantizaban prácticamente el fortalecimiento específico, era totalmente independiente de cualquier otro programa de salud y eran subsidiados por entes cooperantes, en este caso, y el suministro y capacitación del personal que hacía la implementación. Ahora es un programa transversal prácticamente, pero que no hay esa, digamos, rigidez o ese, digamos, compromiso desde la decisión política hasta la decisión de el apoyo, digamos, para la sostenibilidad de nuestras actividades por parte de la comunidad. Entonces, esto un poco para entender hay que ver una revisión sistemática. Concluyó que existe una escasez notable de las evidencias confiables para la efectividad de cualquier método de control de los vectores del dengue. Y este es un problema que se describe como una situación compleja, en la que varios componentes interactúan en forma no lineal, sino hay que ver implementación de rutas, de retroalimentación y varios retrasos en el tiempo que generan la estabilidad dinámica emergente, en este caso de la enfermedad del dengue. Hay que ver el tema de las políticas urbanas que incluyen prácticamente fundamental en lo que viene a ser la mejora de las horas continuas de agua, en lo que viene a ser el tema de los residuos sólidos, en el tema de repente de lo que viene a ser la parte legal a través de ordenanzas, digamos, de los gobiernos locales, distritales y provinciales y de los regionales, a través de los gobiernos regionales, que se efectivice o se cumplan, digamos, no solamente quede en una emisión de ordenancia, sino que también se operativice, es decir, se logre implementar con la respectiva compromiso tanto de lo que viene a ser la comunidad, tanto de lo que viene a ser las autoridades locales. La variabilidad de la infraestructura urbana y la autonomía de las intervenciones entre municipios tienen una información cruzada limitada con los equipos vectoriales. Hay que entender que justamente esta dinámica que nosotros queremos de manera sociabilizar con ustedes, el factor climatológico, el factor de las condicionantes del clima, como por ejemplo son la temperatura, que la temperatura por encima de 22 a 24 grados centígrados se ha asociado con la abundancia de del vector Aedes aegypti. Esto origina mayor riesgo en este caso de las arbovirosis. Entonces tenemos muchas regiones que actualmente superan los 22 a 24 grados y esto por encima, pues nosotros estamos hablando que prácticamente facilita, digamos, el ciclo biológico en menor tiempo y por ende el tema de lo que viene a ser su productividad, digamos, su generación de nueva población en nuevas áreas locales. Hay que ver también el tema de las sequías. Esto es un tema fundamental, un factor condicionante que la gente hace que la gente almacene el agua. Y justamente vemos que no solamente es de repente en zonas urbanos-rurales o en zonas de repente urbano-marginales, sino que también tenemos en varios sectores de nuestra localidad que recibimos el agua por horas continuas de agua y eso hace que nosotros tengamos digamos, la necesidad de almacenar el agua y por ende ese almacenamiento hace que nosotros tengamos el riesgo de que nuestra población, digamos, almacene el agua. Hay que también tener la inmunidad colectiva, que es justamente inmunidad de rebaño. Eso es justamente el tema de nuestra población, que sintetiza experiencias basadas en la población humana con enfermedades y patrón de brotes cíclicos. A medida que disminuye el número de personas susceptibles, la probabilidad de que una persona infectada transmita el virus a una persona susceptible también disminuye. Es decir, cuando nosotros enfermamos ya casi toda la población, esto hace que digamos, disminuya, digamos, la enfermedad. Y esto, por ejemplo, se puede ver en muchas enfermedades, en este caso transmitidas por lo que viene a ser vectores, hasta una nueva población nueva suficiente que acumula y desencadena una nueva epidemia. Entonces, cuando todo, en este caso la inmunidad colectiva, ya prácticamente toda la población estuvo expuesta y todo el mundo desarrolló la enfermedad a un determinado serotipo, prácticamente lo que hace es, digamos, que ya los casos también vayan disminuyendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en regiones cuando tenemos
un nuevo ingreso de un nuevo serotipo, como ha sido este año 2019 el virus cosmopolita. Lo que hace es que toda esa población de lo que viene a ser, por ejemplo, el serotipo 2 americano asiático, cuando ha ingresado el año 2009 el genotipo, en este caso el genotipo cosmopolita, todo lo que viene de las regiones que están expuestas a este nuevo ingreso del genotipo cosmopolita, hace que nosotros tengamos de repente una nueva población susceptible, y es por eso que a veces masivamente tenemos, digamos, el ingreso, el mayor número de casos en muchas regiones, como se ha podido apreciar en las primeras diapositivas. Esto hace que sea esa población susceptible a desarrollar la enfermedad respectiva. Justamente acá hay que tener en cuenta, se ha visto que es necesario detallar el análisis en lo que viene a ser la planificación de 8 subsistemas, planificación urbana focalizadas en este caso, donde el subsistema de planificación es responsable de definir las prioridades, establecer presupuestos, y esto está viendo con lo que viene a ser otros sectores o otros factores, como es por ejemplo el tema del agua, en el tema también de los contenedores que son para el manejo de los residuos, del almacenamiento del agua, y lo que viene a ser la planificación urbana y las intervenciones focalizadas. Se van basados en 3 actividades principalmente. Primeramente, el control de los focos, la recaudación de datos que permita ver el nivel de infestación de los vectores y orientar a la población. Y esto un poco para entender bien cómo viene siendo el análisis de varios en la dinámica del vector. Y acá de repente no se puede apreciar, ustedes lo van a tener detalladamente, que todo prácticamente viene correlacionado, por ejemplo, a lo que viene a ser en este caso las enfermedades, en este caso que desarrolla nuestro vector. Hay que tener que el control dinámico del vector posiblemente en lo que viene a ser la intervención, y esto es un tema que nosotros debemos siempre analizar en conjunto. Esto quiere decir, por ejemplo, que acá nosotros tenemos todo lo que viene a ser a veces el tema de las condicionantes que se van interrelacionando y produciendo en lo que viene a ser el desarrollo de las enfermedades principalmente por vectores. En este caso también hay que ver el sistema de lo que es en el control vectorial. En este caso, por ejemplo, las intervenciones focalizadas en el espacio privilegiado para las intervenciones del control presentan pocas relaciones influyentes. Esto quiere ver que hay una coincidencia colectiva, por ejemplo, en la toma de intervenciones a través de la autoridad regional o nacional en un largo proceso de actitud de las personas y las normas sociales, incluso los medios de comunicación. Hay que ver un tema importante que justamente tenemos que tener en cuenta. Lo que se habla, por ejemplo, en las posibles intervenciones deberían ser incluidas un subsistema en el dinámico control de vectores que viene a ser la estructura de atención primaria de salud y organizada a través de las estrategias de salud familiar. Entonces, las estrategias de salud familiar es un tema fundamental que debemos nosotros tener en cuenta. Estas estrategias de salud familiar prácticamente me van a ayudar a que nosotros tengamos de repente el tema, y esto acá viene las estrategias de salud familiar, el tema que me ayude, digamos, a que la familia tome conciencia a lo que viene a ser sus prioridades, al tema del manejo ambiental. Yo creo que esto va a ayudar a que nosotros entendamos bien que todos los factores o condicionantes están relacionados a lo que viene a ser la presencia de nuestro vector y el desarrollo de las enfermedades. Y es por eso que la estrategia de salud familiar, que está justamente de rojo, tiene una gran importancia, donde debe conocer y también ver, por ejemplo, con la atención primaria, ver con el tema de lo que viene a ser la presencia de los recipientes y todas las condicionantes que se pueden estar produciendo. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en lo que viene a ser en los modelos de sistemas complejos, es necesariamente multidisciplinario. Esto hay que ver que no solamente, e incluso transdisciplinario. ¿Qué quiere decir con esto? Que el conocimiento son de varias personas de diferentes orígenes, de diferente profesión, sino que la integración es creativa. Esto es un tema que nosotros tenemos muchas debilidades, que a veces no llegamos con el mensaje adecuado a la comunidad. Es un tema de estrategia de salud familiar, donde la familia debe tener
conciencia de la gravedad que se está originando frente a la salud pública, que a veces podríamos originar problemas. El tema de lo que viene a ser también es importante la inclusión de profesionales que trabajan con un sistema de atención primaria de salud. Es decir, por ejemplo, tanto en lo que viene a ser como son los agentes de salud familiar, los gerentes de las clínicas familiares y los responsables de la planificación local. Acá es un trabajo coordinado, enlazado en lo que viene a ser tanto, en este caso, el sector salud, en lo que viene a ser el tema de la comunidad a través de los sellos y lo que viene a ser la planificación adecuada que se está dando o se debe estar por lo menos plasmando en muchas regiones para tener, digamos, y evitar lo que hemos mostrado en las primeras diapositivas. Esto hay que tener en cuenta que no es una solución genérica que puede exportarse a otros países. Esto es un tema fundamental y de repente se piense que esto sea como una receta única, en el sentido de que nosotros tengamos que aplicar, por ejemplo, lo que se aplica, vayamos en Lima, sea adaptada para Loreto, o sea adaptada para Ucayali, o sea adaptada para Amazonas o para Tumbes. Entonces no es una solución genérica que puede exportarse de otros países a nuestro país, incluso con perfiles y características epidemiológicas y socioeconómicas similares. Hay que tener que esto depende en gran medida de los factores ambientales que se deben idear a otras características para tratar con barrios de la clase media, donde hay que ver en este caso la estrategia de salud familiar y las visitas de los agentes que no son bien, a veces no bien aceptados y comprendidos. Yo creo que hay una gran labor que la comunidad, por ejemplo, se tiene que, digamos, también involucrar a las actividades. Estuvimos, por ejemplo, por la cuestión laboral, estuvimos visitando zonas del Brain, por ejemplo, donde el ingreso a localidades del Brain es muy difícil por el problema social, por el problema del narcotráfico que todavía se mantiene en muchas localidades del Brain. Entonces, ingresar a esas localidades no se puede ingresar como un personal de salud, sino que tiene que ser la propia comunidad, en este caso organizada, de los comités vecinales, de los representantes de las áreas vecinales, donde tienen que ellos participar para poder llegar y poder ingresar a sus viviendas y poder visitarlos y de repente hacer la actividad en conjunta, tanto desde la inspección, desde el control y la eliminación de los criaderos que estaría presentándose en las viviendas. Yo creo que esto es una actividad que nosotros debemos valorar bien a nuestros agentes, en este caso a nuestros agentes que están bien aceptados. Hay que tener también hay que tener en cuenta en lo que viene a ser que hay que tener las intervenciones tienen efectos directos y lineales que son ligeramente justamente en lugares consistentes en diferentes momentos. Esto hay que ver cuando hablamos de diferentes momentos de acuerdo a las condiciones ambientales, principalmente en lo que viene a ser las estaciones, como por ejemplo la temporalidad de lo que viene a ser el tema de las lluvias, el tema del incremento de temperaturas, donde va a facilitar en este caso el desarrollo y la proliferación de los vectores de importancia en salud pública. Hay que tener en cuenta que también el problema aquí es una incertidumbre cuando se está hablando y mantener la población de los mosquitos por debajo de los umbrales epidémicos a largo plazo. Y esto justamente, mantener epidémicos debajo de los umbrales, que no significa riesgo, no solamente son los cambios a corto plazo, sino la influencia del sistema hacia un nuevo equilibrio dinámico y deseado. Yo creo que mantener indicadores por debajo del nivel umbral de riesgo que se puede estar produciendo en nuestras localidades es fundamental, pero esta sostenibilidad de nuestras actividades tiene que ser garantizado por la comunidad. Yo creo que esto es una tarea que nos compete no solamente a nuestro sector, sino compete a lo que viene a ser al tema de la comunidad. En relación hay una inquietud, ¿a qué hora pican más el vector Aedes aegypti? Primeramente, el vector Aedes aegypti lo tenemos las 24 horas en vivienda, es decir, permanece las 24 horas dentro de casa. Hay que entender que es de hábito, digamos, domiciliario el vector Aedes aegypti, pero hay que entender que como todo ser humano, o como todo ser viviente, como todo ser viviente necesita alimentarse.
Y por lo tanto, esa alimentación que lo tiene prácticamente lo va a generar de nosotros, de la población. Es por eso que los análisis que nosotros a veces realizamos en qué grupo etario o en qué grupo de población tiene la mayor, digamos, incremento en personas enfermas, a veces vemos que cuando tenemos ya en población de niños, que son los grupos más susceptibles, afectados, o en mujeres de repente también donde permanece mayor, significa que nuestros vectores se están alimentando permanentemente dentro de las viviendas. En este caso, hablar de Aedes aegypti es hablar que tiene un horario, digamos, que se puede alimentar, sí, en el momento que nosotros estemos dentro de nuestras viviendas y haya de repente en las primeras horas de la mañana o al atardecer, donde el vector también prácticamente busca la alimentación necesaria para alimentar y continuar con el ciclo reproductivo del vector. Yo creo que esto hay que tener en cuenta. En relación a las vacunas, justamente hay trabajos de investigación que ustedes lo van a tener, donde hay trabajos serios de investigación que ya están en una primera etapa de evaluación, digamos, pero el inconveniente prácticamente en lo que viene a ser, el tema de la eficacia de las vacunas es que tenemos 4 serotipos y tenemos una alta variabilidad de genotipos, que prácticamente, como se ha visto, son 19 genotipos. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente la eficacia no garantiza que tengamos para los 4 serotipos, y eso hace que nuestras vacunas, digamos, no tengan la expectativa necesaria. ¿Por qué? Porque prácticamente algunas pueden desarrollar, yo me aplico para, digamos, una vacuna pensando que estoy protegido contra cierto serotipo, pero esa variabilidad dentro de la parte, digamos, estructural de lo que viene a ser el virus dengue hace que también de repente desarrolle a través de otros serotipos circulante en mi localidad la enfermedad del dengue. Por lo tanto, es por eso todavía no se está, digamos, la Organización Mundial de la Salud ni el Ministerio de Salud está recomendando la aplicación de vacunas como medida de, digamos, de inmunización o preinmunización a lo que vienen a ser los agentes que son el virus dengue. Hay que entender que tenemos 4 serotipos y dentro de esos 4 serotipos hay una variabilidad de 19 genotipos. O sea, el virus puede cambiar su estructura, y como lo estamos viendo que actualmente en nuestro país está ingresando el genotipo cosmopolita. Al ingresar el genotipo cosmopolita, entonces tiene que las poblaciones, por ejemplo, en Madre de Dios, Loreto, y donde se tiene el mayor número de casos, prácticamente es que esa población antes estuvo expuesto al serotipo 2 y al genotipo americano asiático, pero ahora ha ingresado dentro del serotipo 2, ha ingresado un genotipo nuevo que viene a ser el genotipo cosmopolita. Al ingresar ese genotipo nuevo, que es el genotipo cosmopolita, prácticamente toda esa población nueva es una población susceptible, eso es como decir una población virgen para lo que viene a ser el nuevo genotipo cosmopolita, y por lo tanto la población va a desarrollar la enfermedad. Puede ser que lo que está pasando también en Ica, donde tenemos un incremento acentuado de lo que viene a ser casos de dengue, ellos tuvieron un brote considerable también en la misma ciudad de Ica, y ahora puede ser, todavía no se ha confirmado, ver con qué genotipo está circulando en lo referente al serotipo 2, al serotipo virus dengue 2, en lo que viene a ser la región de Ica. Y así sucesivamente en muchas regiones del país donde vemos un crecimiento digamos, acentuado de lo que viene a ser el tema del dengue. Yo quiero incidir en algo que de repente ha quedado corto en lo que viene a ser el tema de las intervenciones de control. Esto para mí debe quedar bien claro. Eso de acá del manejo integrado del vector desde el año 2012 prácticamente nosotros debemos tener en cuenta. Ese es un trabajo ya, digamos, efectuado por lo que viene a ser en este caso la Organización Mundial de la Salud, donde prácticamente hay que tener en cuenta
que prácticamente ambos componentes, la parte técnica y la parte operativa, debe ir de la mano. Sucede que a veces mucha gente, el trabajo operativo lo tenemos con, digamos, no la calidad adecuada. Pensamos que esto es una actividad que a veces puede llegarse y cumplir cualquiera de las personas y desconocer, digamos, lo que nosotros como responsables o como sector quisiéramos tener. Uno de ellos, por ejemplo, el personal técnico puede ser un personal con mucha experticia, conocer bien la situación de la enfermedad, conocer bien la parte de la evaluación, digamos, epidemiológica de la enfermedad, como viene, conoce muy bien la biología y la ecología del vector, pero el tema operativo, donde prácticamente a veces no asegura que nuestras actividades tengan el impacto esperado. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos bien el tema de las determinantes locales de la enfermedad. Y este es un tema fundamental que se ha visto. Por ejemplo, un tema que determinantes es, por ejemplo, el tema de los recipientes, los criaderos de nuestra localidad, de las horas continuas de agua que se están implementando, de lo que viene a ser si de repente estamos en regiones donde tenemos la proliferación o tenemos la presencia de los residuos sólidos que están almacenados en nuestros patios o nuestros corrales, vamos a tener esa proliferación. Hay un tema fundamental que a veces la parte no ha analizado en conjunto justamente, y acá viene una tarea de los responsables de las actividades. Viene el tema de la selección de los métodos de control. Esta selección de los métodos de control yo no puedo uniformizar. Este es un tema, es un error que tenemos en nuestro país. No podemos uniformizarlo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Esta uniformización no debe ser, digamos, única. Y esto yo lo que quisiera es que se entienda, esta uniformización no podemos yo uniformizar para toda mi región, en el sentido de que yo puedo tener localidades donde mi criadero pueda ser de repente los cilindros, donde mi criadero puede ser los tanques bajos, donde mi criadero puede ser los pozos subterráneos, donde mi criadero puede ser el tema de material en desuso. Entonces estas estrategias de control deben ser de acuerdo a la realidad local de cada jurisdicción donde nosotros estamos dentro de nuestra región. Es necesario evaluar que dentro de cada distrito, digamos, los factores que determinan la proliferación del vector son diferentes. Es por eso necesario que nosotros tengamos en claro, estos factores condicionantes del vector son muy diferentes en muchas localidades de un solo distrito, por qué no decir de una sola provincia y de esta región. Es por eso que nuestro mensaje que debemos brindar debe ser el más adecuado. En tema de las necesidades y recursos, nosotros debemos ser sinceros. ¿Cuánto tiempo yo deseo hacer mi actividad de intervención? Una actividad de intervención no debe pasar de los 21 días frente a brotes epidémicos. Lo que está pasando en regiones de selva, no vamos a mencionar el nombre, pero se ha visto que prácticamente son regiones que de repente no están cumpliendo los temas técnicos como son los tiempos adecuados y los temas técnicos de asegurar que ese personal operativo tenga y me asegure el conocimiento para asegurarme la calidad de mi intervención. En lo que viene a ser las estrategias de implementación es lo que justamente hemos hablado. Si vemos que nuestros criaderos potenciales o mis criaderos productivos, llamemos así para entendernos, son los cilindros, realicemos entonces el tema del mensaje educativo de lavado, escobido y tapado. Pero si tenemos que nuestros criaderos son material en desuso, como las llantas, como cualquier material inservible o residuo que me está almacenando como inservible dentro del patio, dentro del corral, como criadero nosotros tengan la seguridad que me va a servir como un criadero potencial en esto. Por eso es necesario el análisis en conjunto. Nosotros hicimos un análisis cuando estuvimos trabajando en el norte, donde los trabajadores se enfermaban más en el centro de trabajo. Vimos que las principales entidades o centros de trabajo tenían un promedio de casi 500 llantas, 486 llantas, que eran positivas a la presencia de la Aedes aegypti. ¿Qué significa eso? Que justamente el trabajador iba a su zona, a su lugar de trabajo, pero al mismo tiempo
En este caso el vector Aedes aegypti busca alimentarse, por lo tanto tiene la población, en este caso trabajadora, que iba a su centro de trabajo y se alimentaba, y por ende al momento de alimentarse originaba que se origine la enfermedad, en este caso del dengue. Estas estrategias locales nosotros debemos ir analizando. ¿Dónde está en sí, digamos, el lugar, área o zona de repente donde me esté generando el problema? De repente vayamos zona de trabajo, son zonas de repente un poco extremos marginales, o son zonas de repente urbanas que también hemos tenido brotes en zonas de residencial, por ejemplo cuando se inició el brote en Piura el 2010, donde fue la residencial de los médicos, donde tuvieron el problema de que la gente es muy creyente al señor de Yavaca, almacenaba sus floreros, y vino gente que estuvo en Loreto justamente y comenzó a diseminar dentro de la misma zona urbana que estaba la residencial de los médicos el tema de la enfermedad. Entonces, las estrategias va de acuerdo a cada realidad local. No se puede generalizar como una receta única el tema de qué estrategia de control emplear. El otro tema, el tema del monitoreo y la evaluación. Este tema de monitoreo y evaluación es permanente frente a las actividades que nosotros realizamos en forma de rutina y en forma de contingencia frente a brotes epidémicos. En forma de rutina para asegurar la calidad de mi actividad que estoy implementando en la localidad y asegurar que esa información que se está generando realmente refleja la realidad de nuestra localidad. Se ha visto que, por ejemplo, muchas actividades tienen dos problemas. Primeramente, el problema de que nuestras actividades de comunicación a veces no refleja lo que nosotros quisiéramos tener, prácticamente que viene a ser de repente el poco compromiso de nuestra población, y dos, que el personal prácticamente no ingresa y no asegura que esa vivienda quede totalmente protegida, y eso hace que haya reinfestación permanente sumado a las viviendas no ingresadas como son las cerradas, renuentes y deshabitadas que se va originando. En regiones que no vamos a mencionar, a veces se llega a coberturas de solamente el 40% y como máximo del 60%, quedando a veces un 60% de las viviendas no ingresadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente nosotros debemos tener la seriedad y la logística necesaria de coberturar, digamos, el 100%, como lo señala la norma técnica de nuestro Ministerio de Salud. El 100% de las viviendas para tener el impacto esperado. Y sumado a ello hay que tener en cuenta que también en lo que viene a ser el tema de lo que viene a ser las viviendas protegidas, cuánto yo verdaderamente protejo mis viviendas al momento de asegurar el ingreso a la vivienda con lo que viene a ser un tratamiento físico, un tratamiento químico, y principalmente lo que se está apuntando actualmente es con la educación sanitaria. Si nosotros no aseguramos un tema de educación sanitaria, prácticamente nosotros vamos a tener el problema de la continuidad de los brotes. Yo quisiera que de todas maneras nosotros tengamos la seguridad de que nuestras actividades de control debemos siempre implementarlas con el fin de obtener el impacto en las actividades esperadas. No sé si tienen inquietudes, interrogantes, y si no, damos por finalizado el día de hoy.